Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer ahí los versículos 1 al 3. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Hace unos 30 años, una encuesta de 7,000 jóvenes protestantes de muchas denominaciones preguntó si estaban de acuerdo con las siguientes declaraciones. La primera declaración: la manera de ser aceptado por Dios es tratar sinceramente de vivir una buena vida. Más del 60% estuvo de acuerdo. La segunda: Dios está satisfecho si una persona vive lo mejor o la mejor vida que puede. Casi el 70% estuvo de acuerdo. Y he descubierto que muchas personas que asisten a las asambleas, como estos jóvenes, están confundidas sobre la pregunta más importante de la vida: ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo ser hecho justo delante de Dios? Muchos piensan que la sinceridad es un factor importante. Ellos dicen: si eres sincero, Dios te permitirá entrar al cielo, incluso si estás un poco confuso con la verdad. Pero eso es como decir que un hombre que traga un veneno mortal, pensando sinceramente que es un medicamento, se va a mejorar. Toda la sinceridad del mundo es fatal si no se ajusta a la verdad. Muchos también piensan que el esfuerzo humano juega un papel importante. Ellos dicen: si haces tu mejor esfuerzo, aunque no seas perfecto, Dios te va a decir: te voy a dejar entrar al cielo porque te esforzaste mucho. Ahora, si eso es lo que enseña la Biblia, entonces es así. Pero si es contrario a lo que la Biblia enseña, entonces hacer todo lo posible para llegar al cielo es como hacer todo lo posible para saltar sobre el Gran Cañón de Arizona. No lo vas a lograr. ¿Alguna vez te han pagado con un billete falso y no te diste cuenta? Tú pensaste que era moneda de curso legal, pero cuando lo llevaste a algún lugar y lo ofreciste como dinero, el cajero te dijo: lo siento, pero esto es dinero falso, no es bueno, no sirve. La Biblia enseña que Satanás es un maestro de la falsificación, que intenta transmitir a personas confiadas o desprevenidas una versión del cristianismo que se ve bastante bien, pero que no será aceptado en el banco del cielo. Es traumático quedarse atascado con un billete falso, ¿no es así? Será mucho más traumático estar ante Dios algún día y escucharle a Él declarar que tu cristianismo es falso. Y en Filipenses el capítulo 3 y los versículos 1 al 3, el apóstol Pablo contrasta el cristianismo verdadero con el falso.
No podemos decir cristianismo falso, pero con el falso. Para entender esta sección de Filipenses, deben conocer un poco de historia. Poco después de que el Evangelio comenzara a extenderse entre los gentiles, algunos hombres judíos que afirmaban también creer en Cristo comenzaron a enseñar a los gentiles convertidos que no podían ser salvos a menos que también fueran circuncidados de acuerdo a la ley de Moisés. No negaban que una persona debía creer en el Señor Jesucristo, pero añadían a la fe en Cristo el cumplimiento de la ley judía, especialmente la circuncisión, como algo necesario para la salvación. Y este asunto fue debatido y resuelto en Jerusalén en un concilio de líderes de la iglesia, donde se decidió que los gentiles no tienen que convertirse en judíos ni tienen que circuncidarse para ser salvos, sino que toda persona, ya sea judía o gentil, es salva por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Pero esa decisión no hizo que Satanás abandonara sus esfuerzos por pervertir la verdad del Evangelio. Satanás continuó trabajando a través de un grupo de hombres conocidos como judaizantes que siguieron a Pablo en sus viajes misioneros, infiltrándose en las nuevas asambleas y enseñando este sutil error, que la fe en Cristo no era suficiente si una persona no guardaba también la ley, especialmente la circuncisión. Pablo escribió a los Gálatas para refutar este error y ahí sostiene que estos hombres estaban predicando un evangelio falso y condena a aquellos que pervierten el verdadero evangelio y les dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y los judaizantes son hombres que Pablo hablaba acerca de ellos y advierte a la asamblea de Filipos en este texto. Los tres términos en el capítulo 3 y el versículo 2, perros, falsos obreros, mutiladores del cuerpo, todos se refieren a un grupo, a los judaizantes que están promoviendo un cristianismo falso. Si bien los judaizantes ya no existen con ese nombre, la esencia de su enseñanza todavía prevalece y es frecuente encontrarla. Por lo tanto, nuestro texto es extremadamente importante para ayudarnos a discernir lo que es el verdadero cristianismo y rechazar cualquier versión falsa. Pablo está enseñando que para ser verdaderos cristianos debemos dejar de lado toda confianza en los méritos humanos y confiar solamente en Cristo para la salvación. El verdadero cristianismo se basa totalmente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El cristianismo falso añade a esta confianza el valor o las obras humanas. Con respecto al cristianismo falso, Pablo advierte: cuidado con el falso cristianismo que añade méritos humanos a la persona y a la obra de Cristo. Ahora, la severidad de la advertencia de Pablo es subrayada porque se repite 3 veces. Guardaos, guardaos, guardaos. Está diciendo: cuídense. El cristianismo falso es un gran peligro para todos nosotros, porque todos somos propensos al orgullo y a la autosuficiencia. Todos queremos tomar para nosotros al menos parte del crédito de nuestra salvación.
Vamos a ser generosos y vamos a conceder que la mayor parte del crédito sea para el Señor, pero aún queremos reservar un poco del honor para nosotros. Y la gente dirá, me salvé por mi propia voluntad, porque yo creí, lo que implica, fui lo suficientemente inteligente o lo suficientemente bueno para tomar la decisión correcta. Pero la Biblia derriba nuestro orgullo al afirmar claramente que nuestra salvación no depende de nuestra voluntad, sino de la misericordia soberana de nuestro Dios, como dice Romanos 9:16. O la gente dirá, Cristo murió por mí porque yo era digno. Pero la Escritura es clara en que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores indignos. Romanos 5:8. El cristianismo falso se gloría en la carne, en el valor, en el mérito humano. Los nombres con los que Pablo llama a estos falsos maestros nos revelan tres formas comunes que adopta el mérito humano. La primera es que el cristianismo falso se enorgullece de su estatus racial, de su estatus étnico, como si eso nos pusiera en una posición correcta delante de Dios. Pablo llama sarcásticamente a estos judaizantes perros. Está tomando un insulto que los judíos usaban contra los gentiles y se vuelve contra estos falsos maestros. Se refería a las jaurías de perros salvajes que solían asaltar la basura y comer todo lo que encontraban. Y dado que los gentiles no se preocupaban por los alimentos limpios o por los alimentos inmundos, ni tampoco por purificarse de acuerdo a los rituales judíos, los judíos los veían como perros inmundos. Pero justo debajo de la superficie estaba ese orgullo étnico, como si el hecho de ser judío por nacimiento los justificara con Dios. Yo creo que gran parte de los conflictos en el mundo de hoy se deben al orgullo racial o al orgullo religioso. La violencia entre católicos y protestantes en Irlanda, la limpieza étnica en Bosnia, los conflictos entre árabes y judíos en la Tierra Santa, la persecución de los kurdos en Irak, la guerra civil en Ruanda, la tensión racial en Sudáfrica, muchos otros conflictos se deben a las personas que piensan erróneamente que su estatus racial las pone en el favor de Dios. En Estados Unidos, muchos de los grupos de supremacía blanca justifican su orgullo étnico y su odio hacia los negros y hacia los judíos basándose en una comprensión errónea de la Biblia. Las Escrituras son claras en cuanto a que si bien Dios eligió a la nación de Israel como su pueblo y todavía tiene un propósito especial para los judíos en un futuro, Dios no hace acepción de personas cuando se trata de otorgar la salvación a través de Jesucristo. Como escribe Pablo en Romanos, el capítulo 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero también el cristianismo falso se enorgullece de las obras humanas, como si nos pusieran en una posición correcta delante de Dios. Pablo llama a estos hombres que se enorgullecían de sus buenas obras malos obreros.
pensaban que estaban obedeciendo la ley de Dios. Exteriormente eran buenas personas, morales, celosas de las actividades religiosas, pero sus obras religiosas eran malas a los ojos de Dios, porque se enorgullecían de sus propios logros y confiaban en sus buenas obras como medio para justificarse delante de Dios. Esa confianza en las obras humanas da gloria al hombre y anula lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La Biblia es clara en que si bien somos salvos por gracia mediante la fe, aparte de cualquier obra, la fe salvadora genuina siempre resulta en una vida de buenas obras. Pero el orden de la fe y las obras es esencial. Ningún esfuerzo humano puede encomendarnos a Dios. Un verdadero cristiano nunca se gloría en sus buenas obras, sino que se gloría solamente en Cristo, como vamos a ver. Pero más todavía, el cristianismo falso se enorgullece de los rituales religiosos como si nos pusieran en posición correcta ante Dios. Pablo llama a estos hombres mutiladores del cuerpo, que es un juego de palabras. En griego, circuncisión es peritomé, y Pablo llama a estos hombres catatomé, que significa mutiladores. Así como los sacerdotes paganos de Baal en los días de Elías se cortaron a sí mismos en un frenesí religioso, estos falsos maestros estaban mutilando a la gente a través de su énfasis en la circuncisión. Pensaban erróneamente que el ritual de extirpar el prepucio masculino de alguna manera les ganaba el favor de Dios. Pero como Pablo argumenta allí en Romanos el capítulo 4, que incluso Abraham, a quien Dios dio primero la señal de la circuncisión, Abraham no fue justificado por Dios por la circuncisión, sino sobre la base de la fe. Hoy en día hay muchos cristianos profesantes que piensan erróneamente que los rituales religiosos como el bautismo o la comunión o asistir a los servicios de la asamblea o el cumplimiento de liturgias prescritas los van a llevar al cielo. Pero como el Señor Jesucristo le dijo a aquel religioso Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Por lo tanto, Pablo nos está advirtiendo enérgicamente que tengamos cuidado de confiar en cualquier forma de bondad humana, que tengamos cuidado de confiar en cualquier forma de valor humano, de mérito humano o de buenas obras como base de nuestra posición ante Dios. En las Escrituras se muestra claramente que la salvación se debe a la elección de Dios y no debido a nuestro valor o que seamos dignos nosotros, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie se jacte en la presencia de Dios. Estos versículos también nos muestran que es el trabajo de los sobrevedores, de los ancianos fieles, advertir al rebaño de estas enseñanzas tan peligrosas. Vivimos en días marcados por la tolerancia y el pensamiento positivo. Muchos cristianos en la actualidad están diciendo:
¿por qué atacar a los que enseñan el error? Simplemente predica los aspectos positivos y ya. A menudo me han criticado porque predico contra los errores populares que han inundado la iglesia, como la enseñanza de la autoestima que va en contra del corazón mismo del Evangelio. También hay un fuerte movimiento hacia la unidad, donde la doctrina es vista como divisiva, como contraria al amor. Cualquiera que señala un error doctrinal lo etiquetan como un cazador de herejías que está en contra de la unidad. Pero noten que aunque Pablo está exhortando a la asamblea en Filipos a la unidad, no es una unidad desprovista de verdades doctrinales. Si no se necesitaran sobrevedores para advertir de errores tan sutiles, versículos como estos no estarían en la Biblia. Entonces, abrazar el verdadero cristianismo, eso es la verdad. El verdadero cristianismo que se basa totalmente en la persona y en la obra de Jesucristo para salvación. Observen que Pablo les está recordando a los filipenses algo que ellos ya sabían. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando dice Pablo por lo demás, no necesariamente está haciendo como algunos predicadores que dicen eso a mitad de su sermón. Puede significar simplemente que está pasando a una nueva sección. Aunque los eruditos difieren al respecto, creo que con las mismas cosas Pablo se refiere a su énfasis en el gozo. Él ha mencionado regocijo y gozo 11 veces en los capítulos 1 y 2, pero se los va a recordar nuevamente porque es una parte tan importante y central de la vida cristiana genuina. Volverá a insistir sobre ello otra vez en el capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. No le cuesta nada insistir en ello. Y es una salvaguarda contra el sutil peligro de confiar en el mérito humano. Regocijarse en el Señor es el gran antídoto contra regocijarse en la autosuficiencia o en los logros humanos. Nos quita el foco de atención en nosotros mismos, humilla nuestro orgullo y nos llena de esperanza para regocijarnos en el Señor siempre. El verdadero cristianismo está condensado en la frase regocijaos en el Señor. Yo entiendo que regocijaos en el Señor es un resumen o una síntesis del verdadero cristianismo, mientras que las frases que encontramos en el versículo 3 del capítulo 3, los que por el Espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, son simplemente otras formas de decir lo mismo. Ponte a prueba con esta medida. Los verdaderos cristianos se regocijan en el Señor. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Señor Jesucristo lo es todo para el verdadero cristiano. Cristo y solamente Cristo es nuestra salvación.
Sin Él estaríamos perdidos y sin esperanza. En Él, en Cristo, somos salvados y tenemos esperanza. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. También escribió en Colosenses capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. A esto se refiere Pablo cuando llama a los verdaderos cristianos la circuncisión. Se trata de una obra espiritual, interior, realizada en nosotros por Cristo. Por eso cuando Pablo nos dice que nos regocijemos en el Señor, quiere decir que el Señor lo es todo para nosotros y que estamos en Él, estamos en Cristo. Así que debemos enfocar nuestros pensamientos en Él y en lo que por gracia ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Estaremos llenos de gozo en el Espíritu Santo mientras caminamos diariamente con nuestros ojos puestos en el Señor Jesús y en lo que Él es para nosotros. Regocijaos en el Señor también significa que el verdadero cristianismo no es solo una cuestión de la mente, sino también del corazón. Implica y se basa en la sana doctrina que es captada por el intelecto. Nuestras mentes deben apropiarse de las grandes verdades de quién es Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz y lo que ha prometido a los que creen en Él. Pero si te detienes allí, no eres verdadero cristiano. Un verdadero cristiano está marcado por lo que Jonathan Edwards llamó afectos o sentimientos religiosos. Sus emociones internas y su corazón se ven afectados, de modo que se regocija en la persona interior al pensar en la bendición de lo que Jesús es para él. Un líder cristiano, profesor de universidad, que ha estado en el servicio por más de 30 años, dijo que su esposa, debido a su educación disfuncional, nunca había sentido el amor de Dios y que no entendía su gracia. A pesar de toda la enseñanza y el entrenamiento al que había estado expuesta, él dijo que cuando ella escuchaba predicar sobre la gracia y el amor de Dios, simplemente lo dejaba pasar como si nada. Y él lo atribuyó esto al hecho de que su padre había sido un hombre frío, sin emociones y sin amor. Y él se sorprendió y se enojó cuando le respondió un fiel siervo de Dios diciéndole: si tu esposa nunca ha sentido el amor de Dios en Cristo y nunca ha sido conmovida por la gran verdad de que Cristo murió por su pecado, ella no es salva. El verdadero cristianismo no es simplemente una cuestión de suscribirse a las grandes verdades doctrinales de la Biblia
aunque se basa en eso. Es una cuestión de que Dios cambie nuestros corazones, ese corazón de piedra por un corazón de carne, para que nos regocijemos en el Señor. Esto resume el verdadero cristianismo, pero también el verdadero cristianismo se caracteriza por la adoración en el Espíritu de Dios. El Señor Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. La verdadera adoración es el sentido interior de reverencia, es el sentido interior de gratitud y amor por Dios, que se deriva de la comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros en su presencia. Los falsos maestros estaban haciendo de la adoración una cuestión de un ritual externo. Pablo está diciendo que los verdaderos cristianos se caracterizan por la adoración interior, impulsada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu obra la sumisión en nuestros corazones para que nos inclinemos ante Dios llenos de amor y alabanza, dándole toda la gloria a Él por su gran salvación. Pero también el verdadero cristianismo se caracteriza por gloriarse en Cristo Jesús. Fíjense que la versión Reina Valera de 1990 traduce incorrectamente: nos regocijamos en Cristo Jesús. Pero la palabra es gloriarse o jactarse. Pablo está basando esto en Jeremías, el capítulo 9, el versículo 23. Así dijo Jehová: no se jacte el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se jacte el valiente, ni el rico se jacte en sus riquezas. Mas jáctese en esto el que se hubiere de jactar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Alguna vez has estado cerca de un jactancioso y arrogante? Él anda por ahí diciéndoles a todos lo maravilloso que es, lo inteligente que es, lo mucho que sabe de muchas cosas. Los creyentes cristianos deberían andar diciéndole a la gente lo maravilloso que es Cristo, lo grande que es nuestro Señor, lo misericordioso que es Jesús, lo bondadoso, lo poderoso, lo maravilloso, lo justo que es. Jactarse de nosotros mismos es orgullo pecaminoso. Jactarnos en el Señor desinfla nuestro orgullo y le da toda la gloria a Cristo. Los verdaderos cristianos confiesan: en lo único que soy grande es en ser un grande pecador. Pero Cristo es un gran Salvador. Pero también el verdadero cristianismo se caracteriza por no confiar en la carne. El cristianismo falso
desarrolla la autoestima de una persona. Eres grande, eres digno, tú eres alguien, tú lo mereces. El verdadero cristianismo humilla todo el orgullo y toda la confianza en uno mismo. Como Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y se apoya en su brazo de carne y su corazón se aparta de Jehová. Pero también dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar fruto. ¿Se han preguntado por qué la gente ignora las fuertes advertencias? Supongo que piensan que de alguna manera no se aplica a ellos o que no hay que tomarlas en serio. En el Parque Nacional Jasper en Canadá, puedes caminar hasta el borde de uno de los glaciares, pero hay carteles en varios idiomas que advierten del peligro extremo de caminar sobre los glaciares. Las señales incluso explican por qué es peligroso. Hay grietas ocultas cubiertas por nevadas recientes donde puedes caer y fácilmente morir. Hace un año, un hombre se adentró unos 20 metros dentro del glaciar y cayó a través de la nieve en una grieta, donde murió antes de que los rescatistas pudieran liberarlo. Sin embargo, a pesar de las claras advertencias, decenas de personas caminan cada año varios metros dentro del glaciar. La Biblia nos advierte, cuidado con el cristianismo falso. Podrías caer en él si ignoras su advertencia. Así como examinarías un billete sospechoso para ver si es verdadero o falso, también debes examinar tu corazón. Los verdaderos cristianos renuncian a toda confianza en el mérito humano y confían completamente en Cristo Jesús para la salvación. Se regocijan en Cristo siempre y en todo lo que Él es para cada uno de los verdaderos creyentes cristianos. Cuidado con los falsos sustitutos.